Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más donde vamos a comentar el mazo con el que conseguí el top 8 en el CCQ de Valencia de este fin de semana. Entonces vamos a empezar explicando por qué este deck, ¿no? Es un deck que vimos muchas en el top 32, tenía un rato de conversión bastante alto, aún no se ha confirmado, esperemos que saquen los números, la verdad. Pero sobre todo, ¿por qué? Hay una parte, ¿no? De que es el análisis del meta, que siempre todos más o menos calculamos, que es qué decks esperamos, ¿no? En este caso, pues esperábamos a nivel teórico Purple Steel, esperábamos bastante Blurple, sobre todo, y puede que un poco en menor medida la Steel Song barra Amber Steel Agro, Perros también, por supuesto, y ya luego todo el resto, como podrían ser el amarillo azul, el amarillo rojo, EAS Control, ¿no? Y todos esos más en un saco en menor medida. Este es un mazo que responde muy, pero que muy bien, y como muchas personas ya saben, a Blurple, ¿no? Gracias a muchas de las cartas que vamos a analizar a continuación. No solo eso, sino que contra Purple Steel, pues tiene un matchup más o menos even, podríamos decir, depende bastante de las versiones. Hay que decir que justo este mazo, el amarillo lila, la yellow purple, es un mazo que tiene muchas variantes posibles. En este caso vamos a ver una variante muy controlera. Entonces yo contra Purple Steel personalmente me estaba costando un poco más, ahora explicamos también el porqué. Y sobre todo, este deck ofrece una consistencia bastante alta. Es un mazo que podemos ver, en este caso, esta versión la conseguimos hacer a 12 no tintables, algo bastante bajo, sobre todo porque las no tintables eran de un coste bajo-medio, teniendo en cuenta además que 4 de ellas son justo nuestro motor de rampeo, entre comillas, de recursos, por lo tanto, lo vamos a buscar de mano inicial, es muy fácil poder quedárnoslo y poder utilizarlo lo mejor posible, permitiéndonos desbriquearnos, ¿no? Y por otro lado es un mazo que me gusta muchísimo la cantidad de por unos que puede llevar, ¿no? En este caso conseguimos llevar 4 por unos, si no me equivoco, que luego comentaremos, que son en este caso Hanamin's Family, el Black Cauldron, el Caldero Negro, muy buena carta. La copia de Stitch, en este caso, el de coste 7, muy, pero que muy bueno. Y una copia, aquí estaba, que no la estaba encontrando, que era el Sven, ¿no? También personajazo que luego comentaremos el por qué. Es un mazo que permite castigar mucho con estos por uno a nuestros rivales, ya que sobre todo en la primera parte de cualquier torneo de esta magnitud, ¿no? Que son muchas rondas, en este caso eran 9 rondas el día 1, y ya luego a continuación el top cut a top 32. En toda la parte del suizo es lista cerrada, tu rival no sabe exactamente cuántas copias llevas y por lo tanto a la mínima que vea un Ohana va a poder estar calculando si puedes llevar más o no. Lo mismo ocurre en este caso con Stitch, pero sobre todo lo mismo ocurre con Sven. Esto además da para el día 2, en este caso el Top Cut, donde ya se juega a lista abierta, tienes 5 minutos antes de cada partida para poder ver la lista de tu rival. En este caso incluso a veces nos prestábamos el deck, era más sencillo, sobre todo para ver ciertas cartas que podían ser más spicy. Hacerlos que tu rival viese que llevabas estos por unos condicionaba muchas veces su juego. He de decir que yo mismo me comí alguno que comentaremos en la parte de matchups que tuve y cómo me fueron cada uno de ellos. Entonces, al final, toda esta consistencia que nos ofrece, toda esta personalización, porque como bien digo, este mazo tiene muchísimas variantes, era un deck que me llamó mucho la atención y decidí lanzarme con él, sabiendo que uno de los peores pairings es Perros, y bueno, fue el que me eliminó, jugando en el top 8 contra Tony, del equipo de Barcelona Top Dax, un saludo. Fue una ronda muy, muy chula, me lo pasé muy bien, la verdad. Obviamente, pues no conseguí pasar. Vamos a explicar
todas las cartas y con esto iremos viendo sobre todo las líneas y ya acabaremos finalmente con los matchups y qué es lo que me fue bien, qué es lo que me fue mal, qué cambiaría o qué me lo quedaré para futuros deck buildings. Hay que decir que esta lista sí que la trabajé mucho yo mismo, inspirado obviamente en toda la comunidad y todas las listas que encontramos por internet, en plataformas en este caso como Index, que es la que más utilizo, pero sí que he de decir que una gran parte ha sido creación mía, por placer, porque me gusta muchísimo y vamos a ver el porqué. Por un lado, Horseman Strikes, un coste 3 que nos va a permitir robar carta y de manera opcional acabar con uno de los personajes del que nosotros queramos con la keyword de evasivo. Muy importante saber que la segunda parte es opcional, o sea, si al final nosotros tenemos evasivos y nuestro rival no, podemos jugarla por 3, robo una carta. Obviamente no es lo mejor, es una carta que tenemos que aprender a aguantar muy bien en mano, sobre todo en ciertos pairings. Muy, pero que muy buena, un por 4 clarísimo. Vamos a dejarlos por unos al final de todo, que ahí tenemos un poquito lo spicy, y vamos a seguir adelante. Por otro lado, Raging Storm. ¿Por qué 3 copias? ¿No? Al final es un poco nuestra ira, nuestro removal masivo. ¿Por qué 3? Sencillamente se ha orientado el deck para que aguantemos el early con personajes, de manera que generalmente no vamos a dejar que se nos escapen de las manos, y no es una carta que nosotros queramos tener varias copias en mano. Queremos siempre robarla más o menos a mitad de partida si se nos está yendo un poco de madre. Nuestro rival muchas veces, al ver que nosotros estamos llenando bastante el board al inicio, no van a tener otra opción que llenar el suyo, y ahí es cuando Raging Storm va a castigar. Pero no queremos ver las 2 copias en mano en un early, queremos poder hacer mulligans agresivos, sobre todo para responder. ¿Por qué? Porque como personajes de coste bajo llevamos 4 Rafikis. En este caso, ponemos por delante a Rafiki y a Royal Guard, sobre todo por el pegar de 3. No queremos tener que depender en este caso de tener que robar cartas para poder acabar con ciertos personajes. Uno de los más molestos actualmente pueden ser Christopher Robin, de coste 2, 1-3, que lorea de 2. Quiero poder responderle muy, pero que muy rápido. No quiero tener la dependencia de jugar un Royal Guard y a continuación tener que robar. Ya puede ser, por ejemplo, con un genio. Ya puede ser obligándome a jugar el Guidebook, obviamente, que es un cartonazo, pero no quiero tener la obligación de jugarlo y sobre todo no quiero que lo oreen delante mío. Entonces, por eso hemos priorizado un por 4 de Rafiki. A continuación, otro coste 1 es Eilongwi. Lo bajamos a 3. ¿Por qué? No es una carta que vayamos a querer siempre. Como digo, esta es una versión muy controlera. Es una versión que sabemos que las partidas se van a alargar a nivel de turnos. No a nivel de tiempo. He de decir que solo llegué una vez a turnos y fue muy justo. Daba exactamente igual que hubiesen cantado turnos o no. Quedaban muy pocas jugadas para acabar la partida. Y sencillamente, como sabemos que nos vamos a alargar, no quiero tener que tener muchos top decks malos, ¿no? En este caso, Eilongwi en el late game es verdad que acompaña, ¿no? En este caso, ¿a qué acompaña? A World's Greatest Criminal Mind, uno de los removals que más puede llamar la atención en este mazo, que al final, pues, acaba con un personaje de fuerza 5, y hay que recordar que al final la habilidad de support, al questear, se lo puedes dar a otro personaje, puede ser del enemigo. ¿Por qué es interesante? Sobre todo en líneas on the draw, donde vamos a jugar a Eilongwi en el turno 1, vamos a acabar questeando en el 3 para darle, por ejemplo, a un Cheshire Cat de nuestro oponente y poder acabarlo con un World's Greatest. ¿Esto en qué nos interesa? Sobre todo en matchups de Purple Steel, donde lo quieren utilizar como el Singer del Strength. Entonces, es una carta muy, pero que muy buena, pero que no siempre vamos a querer ver. Por lo tanto, decidí bajarla a 3, creo que era suficiente, y en este caso vamos a aguantar un poco con ella la mesa, en esos turnos iniciales. Por otro lado, ya de turno 2 en este caso, nuestra jugada predilecta y por donde siempre nosotros vamos a querer ir, obviamente es por la Lantern. Es una carta muy, pero que muy buena, que combate por su hueco en el deck con la nueva carta de Willow, ¿no? Al final es un personaje de coste 2 que el primer personaje que juegues durante el turno cuesta 1 menos. La funcionalidad que hace en la curva inicial obviamente es la misma, es pagar 1 menos. Pero, ¿por qué en este caso priorizamos la Lantern? Para empezar, sencillamente porque el meta está plagado de respuestas contra Willow, pero no está plagado de respuestas contra Lantern. Hay que decir que una Purple Steel que me ganó fue justo por llevar a Benja,
iba on the play él en esa partida, y por lo tanto yo al hacer Lantern me respondieron con Benja y acabaron rápidamente con ese rampeo, impidiéndome luchar la mesa de una manera cómoda. Pero quitando esa línea, que es una de las pocas y sorpresas, ¿no?, que me encontré, generalmente los mazos sí que son un poco, están más dispuestos a llevar herramientas para acabar con Willow, como puede ser Fire the Cannons, como puede ser un Strength pagado incluso, después de haber hecho turno 1, turno 2, y en el 3 te lo pueden pagar para que tú no rampees y no te aproveches de ese ramp. Y en este caso con Lantern no lo podían bloquear, solo existen las respuestas de Benja por la parte del Steel y de Tiger en la parte, en este caso, de la Blarpel, porque tienen que haber rampeado y además haber ido on the play. Así que Lantern, la verdad, he de decir que estoy muy contento de haberlo priorizado por delante de Willow, algo bastante más extraño hoy en día. En el caso de misear Lantern, porque no tenemos por qué verla, al final son cuatro copias que tenemos en el deck. Por otro lado tenemos a Mowgli. Mowgli es una carta, creo que es súper interesante, te permite no solo quitar una amenaza, un recurso en este caso, de la mano del rival y dejar un cuerpo en mesa, sino sobre todo nos permite saber qué línea va a seguir nuestro rival. Entonces, esto es una carta que me gusta mucho utilizar, y sobre todo en matchups lentos, para poder entender qué es lo que pretende hacer mi rival. Si pretende ir por línea de evasivos, si pretende ir a ganarme la mesa, si prefiere abandonar la mesa y sencillamente ir a un hiper late game con removals todo el rato, una pelea constante de removals. Ahora bien, siendo sinceros, Mowgli al final puede acabar siendo un poco un brick, ¿no? Hay personas que incluso decidieron quitarlo de sus listas. Yo creo que quitarlo tampoco es lo mejor, pero sí que es cierto que cuando subía y jugaba 4 copias, 3 copias incluso, muchas veces me encontraba con 2 en mano, o un top deck de Mowgli me parecía bastante nefasto, sobre todo porque veremos que es un deck que una vez que consigues frenar a tu rival y setear la mesa, ya te da un poco igual lo que tenga de respuesta. Quiero decir, puedes acabar jugando en torno a muchas líneas. Por lo tanto, le coloqué 2 tímidas copias, sencillamente para tener otra línea en el caso de Misear Lantern, que por supuesto eso me gusta muchísimo, y sobre todo para poder en ciertos matchups acabar eliminando la carta que de verdad sea una amenaza. Ya puede ser los combos de por ejemplo el Prince Philip, puede ser algún removal como Strength, como Thunderbolt, y ya está. Entonces es una carta, creo que es muy buena, nunca bajaría de 2, pero sí que es cierto que llegar a 4 me estaba pesando. Por otro lado, como bien digo, muchas veces siempre, generalmente, vamos a querer seguir la línea de Lantern. Hay pocos matchups que no nos interese, pero al ser solo 4 copias, no quería jugar con Lantern y Willow, ¿no?, asemejándome mucho más a una Blurple, así que sencillamente decidí tener opciones para cuando misease Lantern, y creo que una de las cartas más infravaloradas, podría decir, del set 10, del set anterior, es Bagheera. Bagheera es una carta que por números encaja muy bien, al final tiene exactamente los mismos números que un Lexington, que una Gigi, lo único que no tiene ningún penalizador como tal, no tiene el Stone by Day, no tiene esa reducción, por ejemplo, de ataque en caso de recibir daño, y es sencillamente un vanilla, ¿no? Por 3, 4, 4, lorea de 1. ¿Por qué nos interesa? Sencillamente porque es un cuerpo gigante que va a hacer que nuestro rival no se gire, y porque viene un poco la guinda del pastel, va a acompañar súper bien. Bagheera se va a hacer muy, pero que muy amigo de Isis Van der Chill. Una carta que llevamos 3 copias, de lo buena que es, sustituye directamente, por así decirlo, en la curva a los genios, porque al final permite que nosotros giremos a un personaje del rival, y si teníamos a Bagheera en el campo, pues tenemos trade asegurado. ¿A quién haríamos trade? Pues obviamente al Cheshire. Cheshire Cat es un cartonazo, es una carta que está muy pero que muy fuerte, ¿no? Stats de vanilla, pero además con habilidad constante, es una amenaza total, y Bagheera le responde fenomenal, sobreviviendo y quedándose sobre todo con un personaje de fuerza 4. ¡Wow! Generalmente Bagheera me generaba en todas las ocasiones un trade de 2x1, entonces creo que es una carta muy infravalorada que me encantó llevarla por 2. Obviamente el Cheshire lo llevamos por 4, creo que es demasiado bueno como para no hacerlo, sencillamente. Y aquí vamos un poco con el motivo por el cual yo he acabado jugando este deck, es Dumbo. Dumbo es una carta
que en el meta actual mucha gente cree que no encaja tan bien, porque es verdad, hay muchísimo removal, ¿no? Hay muchas maneras de eliminarlo, desde todos los strengths, los Thunderbolt, Angel también es una amenaza al final, ¿no? Descartando cualquier carta ya son 2 de daño, es muy fácil que consigan hacerte 1 de daño adicionalmente. Mazos incluso un poquito más underdog, como podrían ser Blue Seal, que se vio bastante también, pues Vincenzo le hace un counter directo, ¿no? Amenazando muy bien con un personaje de 2-8, loreando de 3 y además acaba con mi Dumbo. Entonces es verdad que Dumbo es una carta que se siente muy amenazada, pero a la vez es una carta que cuando consigue encontrar el hueco en la partida, creo que la acaba, sencillamente. Cuando uno tiene en la mesa 1, 2, 3 evasivos y consigues bajar a Dumbo y empiezas a robar, como tu rival no responda, justo en ese momento, ¿no? Te tiene que responder justo el turno a continuación, la partida la cierras. Y creo que eso es el motivo por el cual está muy, pero que muy fuerte. Es verdad que cuesta más encontrarle el hueco, pero gracias a cartas como Mowgli que nos van a permitir ver la mano del rival, podemos saber en qué momento vamos a encajarlo. Tenemos muchas cartas que nos van a permitir luchar ese early, ¿no? Como hemos comentado, con Rafiki, con Bagheera, obviamente también con Cheshire Cat. Isis es la habilitadora que nos va a abrir todas esas puertas para que la mesa no esté tensionada, que tengamos sencillamente un flujo de intercambios. Y una vez que nosotros hemos visto la mano de nuestro rival y vemos que estamos en una situación cómoda, sencillamente Dumbo va a entrar y nos va a dar un fuelle que no es normal. He de decir que diría que en el 60-80% de las rondas Dumbo acabó cerrándome las partidas. Increíble esta carta. Entonces, obviamente, a Dumbo había que acompañarle. Es lógico llevar 4 Elsas. Elsa es una carta muy fuerte que echaremos mucho de menos post-rotación. Pero decidí acompañar en este caso a Dumbo también con Yago. Yago es una carta que, volvemos a lo mismo, teniendo bastante steel, ¿no? Bastante acero en el meta, se puede sentir como una carta más bien débil, pero no hay que olvidar que es una carta tintable, que al final tiene muchísima vida, 6 de vida, se lleva muy bien con Cheshire. Si nosotros sabemos y vemos que nuestro rival ya no puede utilizar más removal porque no tiene, sencillamente Yago va a hacer un destrozo. Pero va a hacer un destrozo. Contra mazos como Blarpel, por ejemplo, es increíble. Sencillamente nos va a ganar todas las partidas. Entonces, es una carta tan buena que es verdad que llevarla por 4 no lo vi necesario, pero un por 3 lo vi genial. Puede que en ciertos metas lo bajase a por 2. Eso es verdad. Pero es una carta que no estoy para nada arrepentido de habérmela llevado conmigo. Obviamente en el Hyper Late, digamos, en ese ya final de curva, tenemos las cartas de Hades y Demona. En este caso, ¿por qué decido llevar Hades por 4 y Demona por 3? Aquí seguramente es un tema ya totalmente personal. No sé jugar del todo bien a Demona. Esa es mi sensación. Soy un jugador muy lento a nivel de juego, ¿no? Me gusta mucho el controlar la mesa, tenerlo siempre todo bajo control. No me gusta que mi rival tenga líneas y opciones, aunque sean muy poco probables. Y esto muchas veces tiende a hacer jugadas lentas, jugadas de robo constante, siempre quiero tener cartas en mano. Y esto muchas veces jugadores rivales me presionan mucho de manera que Demona les acaba dando cartas. En el meta actual, donde tenemos Purple Steel, que le gusta jugar a 2-3 cartas en mano, más bien preferiblemente 2, donde tenemos Amber Steel Agro, que también juega con 2 cartas en mano, y además que me presionan mucho a mí, seguramente, como digo, por mi estilo de juego. Me gustaría revisarlo tranquilamente algún día, pero acabo notando que Demona les da muchas cartas, y no consigo la recompensa. En cambio, Hades es una carta que se adecua mucho a mi estilo y acabo consiguiendo muchas veces el objetivo, que ya sea eliminar el personaje o robar las 2 cartas. Creo que en el 90% de las veces, o 95%, que jugué muchísimos Hades y ahora veremos el porqué, conseguía justo la jugada ideal para mí en ese momento. Y seguramente es, como digo, por mi estilo de juego. Estoy completamente seguro que se podrían intercambiar estos números y funcionaría igual. Ya por último, obviamente el guidebook, ¿no? Es un por 4 casi obligatorio, por 3 robo 2 cartas.
genial. Incluso he de decir que en algunas manos iniciales me lo he llegado a quedar para asegurar una continuidad, sabiendo que el matchup no se iba a acabar rápidamente. Creo que es un cartonazo. Y ya por último, una de mis cartas favoritas y el motivo por el que me interesé por este deck, ¿no? Library, la biblioteca al final de Bella. Me encanta porque tiene una sinergia increíble con el Raging Storm. Y no solo eso, es una carta que te permite hacer muchas jugadas diferentes. Dar una segunda vida a cada uno de tus personajes, permitiéndote obtener más y más recursos, genera un efecto de snowball bastante increíble. Además, no solo eso, es que al bajar una location en el meta actual, muchas veces los personajes no tienen tanta fuerza como antes. Entonces, generas una duda en tu rival de ¿tiene que limpiar la library o debe ponerse a correr? Y en ese momento es cuando Raging Storm brilla muchísimo. Library muchas veces puede entrar incluso el turno antes de Raging, ¿no? Sabes perfectamente que tu rival tiene la mesa, no la puedes recuperar de ninguna manera excepto con Raging. ¿Y qué hacemos? Jugamos Library y ponemos la tesitura, ¿no? A nuestro rival de o me la limpias y corres menos, o por lo contrario te pones a correr, pero yo después tengo un recurso más en mesa que tú, que va a durar y mucho rato. Y no solo eso, sino que obviamente además me servía para protegerme de mogulis rivales. Aunque he de decir que para eso las lanterns son increíbles, ¿vale? Muchas veces el tener dos lanterns en mano, jugar solo una y la otra, aguantarla para proteger cartas de mogulis rivales, como pueden ser Raging Storm, como pueden ser la propia Library, como puede ser un World Greatest. Estos son el core, todo esto que hemos comentado es el core, pero ahora vamos a esos por uno, ¿no? Esas cartas que al final generan una amenaza. La primera de todas es Ohana. Ohana creo que es una carta muy interesante. ¿Por qué? Porque al final tenemos muchos personajes que, como hemos dicho, en las propias curvas naturales, en las líneas naturales que nosotros tenemos, ¿no? Una de ellas, que pueden ser, jugamos a Bagheera, turno siguiente Isis, giramos un Cheshire, intercambiamos. Se nos queda una Bagheera con 3 de daño. En este caso, si nuestro personaje tiene un coste, nuestro rival tiene un coste 1, va a hacer un trade, ¿no? Es muy probable, pero no siempre lo va a tener disponible. ¿Qué ocurre? Que si ignora, en este caso a Bagheera, Ohana castiga muchísimo ese error. ¿Qué significa eso? Que si lo hacemos en la primera partida, en la segunda va a hacer el trade, ¿no? Si lo hacemos en esta jugada en la segunda, en la tercera lo va a hacer. Y si llegamos a la tercera y no nos lo hace, castigaremos muchísimo en esa partida decisiva. Obviamente tiene mucha sinergia con otras cartas, como pueden ser con Yago, obviamente, increíble. La propia Isis, creo que también es una carta que lo jugué bastante, Ohana, sobre ella. Y ya para rematar, y lo que es más obvio es con ese otro por uno que llevo, que es Stitch. Stitch es una carta que me gusta muchísimo, sobre todo porque entra un turno antes de Raging Storm. Lo que me permite es setear una amenaza. Los rivales generalmente cuando ven que lo bajo no piensan que voy a hacer un Raging Storm a continuación. Pero claro, yo ya he obtenido una recompensa, que es robar 2 cartas. Luego además, si quiero jugar el Raging, voy a lorear de 2. Está bien, me parece correcto. Y si mi rival, o sea, y si no hay mesa suficiente como para motivarme a hacer Raging Storm, al final es una 4-8. Está esquivando los World Greatest de mi rival. Tiene muchísima vida, así que es muy fácil que yo acabe generando un value increíble a Ohana. Y es una carta que va con toda esa sinergia del mazo y con el estilo de juego, en este caso, mi estilo de juego personal. Otra carta por uno es Sven. Me encanta. Creo que responde súper bien al meta. Todos los mazos liras llevan un por 4 de Elsa, lo que significa que si bajan una Elsa yo respondo con Sven, gano el trade, sobrevivo y además dejo seteado un evasivo para Dumbo. En el caso en el que no me respondan a Sven, que me ha ocurrido algunas veces, donde yo hacía el trade contra Elsa y no me hacían una Elsa a la vuelta, no conseguían responderme. Incluso un Ohana de 2 no me parece mal. Al final estamos viendo que es por 3 robo 2, que es exactamente lo mismo que el guidebook. Así que me parecía totalmente correcto. Y como digo, acompañaba muy bien a mi carta favorita, en este caso del mazo, que era Dumbo. Y por último, una carta que aquí en España se creó un equipo, si no me equivoco, alrededor de esta carta, que es el Caldero. El Caldero, ¿por qué lo puse? Es una carta que en el late game, en el hyper late game, amenaza demasiado. Porque es muy sencillo. Somos uno de los mazos, de los pocos mazos, hay otros obviamente como el amarillo azul, pero somos uno de los pocos que tenemos acceso a ese removal masivo que es Raging Storm. ¿Qué significa? Que
vamos a poder ralentizar muchas veces la partida. Si yo justo ya tengo un caldero en mesa, tirar luego el Raging me beneficia, porque al final, aunque yo pierda personajes, yo sé que los puedo recuperar. Y hay que leer bien la carta, porque al final, por coste 1 y lo giras, colocas una carta, un personaje del descarte debajo de esta. Pero si lo giras y pagas 1, te dice que este turno puedes jugar personajes en plural desde debajo. ¿Qué significa esto? Que esta es una carta que se va cargando poco a poco. Una vez que lo bajo, yo cada turno tengo que ir colocando cartas. Y después, una vez que yo he lanzado el Raging Storm, solo pagando 1 puedo jugar varias. Entonces, al final, gracias a esto, vas a poder repoblar mesas enteras y ganar muchísima ventaja, porque muchos de nuestros personajes son removal. Y eso es algo que a veces la gente se olvida. Elsa más Sven limpian, juraría que todo el meta. ¿No? Porque conjuntamente pueden pegar de 7. Obviamente hay cartas como Stitch, ¿no? Que no podrían, pero casi todo el meta de una forma muy limpia, muy clean, lo consiguen gestionar. Isis incluso, ¿no? Yo puedo ciclar las Isis para acabar girando más y más personajes de mis rivales. O los propios Cheshire, ¿no? Al final lo bajas y ya tienes acceso a ese boost, mover 2, tienes acceso a Hades. Entonces, ¿por qué lo puse sencillamente? Porque en el late game, cuando las partidas se alargan a nivel de turnos, creo que te da una ventaja increíble respecto a tus rivales. Y todo vino motivado por pensar, ¿no? Como muchos jugadores, estoy seguro que hacen, de ahí. Qué pena no poder llevar más de 4 Elsas, qué pena no poder llevar más de 4 Hades. Esto me ha permitido a mí en ciertas partidas, llegué a jugar, creo que 8 Hades. Sencillamente, ¿no? O sea, jugué 2 pagados y se iban ciclando una y otra vez con el caldero, generando una ventaja tanto de mesa como de mano muy, pero que muy, muy buena. Entonces, como veis, es un mazo que tiene muchas líneas, tiene la opción de ramp, pero tiene la opción de no ir por allí también. Y no siento un castigo por hacerlo. A veces tomo ese rol de Blarpel, a veces tomo el rol de Purple Steel, pero tengo las herramientas de una Hyper Control. Me encanta que sea un mazo que siempre voy a tener cartas en mano. Y es un mazo que recompensa mucho conocer el meta y saber cuándo colocar a mi gran gordito elefante Dumbo. Me encanta esta carta. Me dio muchas rondas. Entonces vamos a ver un poco cuáles fueron mis matchups, cuál fue mi recorrido en el torneo. Bien, el CCQ, en este caso, de Valencia, empezó una ronda 1. Bueno, antes de comentar nada, he de decir que absolutamente todos mis rivales fueron encantadores. Muchísimas gracias a todos vosotros. Además, muchos de vosotros os llevasteis promos que siempre que juguéis contra mí me las podéis pedir, que son de este canal, del Observatorio. Me encantó jugar con todo el mundo. Gente muy, pero que muy afable. Muy buen rollo, risas, daba un poco igual. Si ganabas o perdías, fue una gran experiencia. Como vemos, empecé pues bien, ¿no? Contra un amarillo rojo, no me lo esperaba, la verdad, cuando él empieza el turno 1, tinta amarillo, color amarillo, yo también. En ese momento nos reíamos, ¿no? A ver qué es lo que jugamos, y de repente cuando empezamos a ver los colores de uno y de otro, lo primero que nos dijimos fue, no me lo esperaba en ronda 1, ¿no? Esperábamos un poco lo clásico, Blurpel, Purple Steel, no encontrarnos con estos mazos. Fue una ronda donde mi rival, en un game recuerdo que no vio el Webby's Diary, y en el otro lo vio, pero le respondí muy rápido toda la mesa, los boosters, entonces no pudo robar cómodamente. Un sabor un poco agridulce, yo creo. A mí me gustan mucho las partidas que son emocionantes, que son interesantes, pero bueno, empezamos bien, empezamos ganando el dado también, que eso siempre es una alegría en este juego. Y en ronda 2 ya me encuentro con un mirror. Esto sí que para mí fue bastante inesperado, digamos, ¿no? Pierdo el dado, así que sabía que ya podría costarme un poco, sobre todo cuando vi que era un mirror, y además era un mirror, una versión... obviamente era bastante diferente, teníamos muchas cartas que diferían, pero la manera de jugar de mi rival era muy similar, ¿no? También obviamente se basaba muchísimo en ese Raging Storm más Library, eso era un poco la wincon por la que decidió ir. Sí que es cierto que él llevaba las demonas de coste 4, las 4-6 con Challenger 2.
que sí que es cierto que supe gestionar muy pero que muy bien. Esta fue la única ronda donde llegué a turnos en este caso y he de decir que creo, no estoy completamente seguro, pero creo que la tiré yo. Justo cuando cantaron turnos, hay que recordar que al final turnos es turno 0 de la persona y luego son 5 en total, alternando obviamente entre los jugadores. Pero también hay un límite de tiempo en este caso. Y estábamos en un turno muy muy complejo. Yo tenía el caldero en mesa. Y tardé un poco más de lo normal en tomar una decisión y uno de los jueces que estaba justo al lado, viendo la partida, que se desarrollase correctamente, me pidió por favor que jugase más rápido. Tomé una mala decisión y metí debajo del caldero a Isis en lugar de Elsa. Esto hizo que mi rival sencillamente acabase la partida top deck de Library, lo jugó y yo necesitaba justo un rusher de dos. Que era Elsa y no pude. No sé si aún así se hubiese acabado así el resultado, si hubiese sido diferente, pero cometí un error en este caso. No pasa nada, que no decaigan los ánimos, ¿no? Y ya pasamos a esa ronda 3 donde gané el dado, me llevo la alegría, pero de repente veo que es una Purple Steel. He de decir que yo este mazo me gustó mucho, pero no tuve el tiempo suficiente para practicarlo y cada ronda notaba que aprendía más de él. Pero sí que es cierto que me notaba con muchas dudas. Y en este caso me ganaron con, como hemos dicho antes, ese turno de Benja, turno 3, el on the play, en el tercer game de Benja. Yo justo hice una Lantern, me rompió toda la curva, yo ya no podía jugar Isis, me volví lento. Y mi rival sencillamente cuando consigo aguantar hasta esas 8 tintas para hacer Raging, justo en el turno 7 me hizo pit. Muy bien jugado, todo se ha dicho, lo llevaba holdeando desde el inicio, así que jugó estupendamente y me ganó. Me gustó mucho, fue una ronda que me recordó la fuerza que puede tener la Purple Steel, bien jugada, mulligans muy bajos por parte de mi rival, además de quedándose una carta, en la última se quedó 0, me dijo que era su mano ideal, muy bien jugado, muchísimas felicidades, si no recuerdo mal, llegó también al top 32. Ya en ronda 4 pasamos contra un Amber Steel Agro, Steel Song, ¿no? Esas variantes un poco más agresivas donde consigo ganar el dado y esta vez pues sí que consigo sobreponerme en un 2-0 cómodo, muy bien, me lo pasé fenomenal, eso sí. Así que nada, pasamos a esa ronda 5 donde en esta vez iba ya 2-2, un poco cansado puede ser, me notaba un poco flojo ya con el mazo, no haberlo practicado lo suficiente. No, hay que decir que esta versión además no la jugué solo una partida, creo, la buildeé bien a conciencia, eso sí que es cierto, que le dediqué un buen rato para el buildeo, pero no practiqué lo suficiente los matchups. Y en este caso me encontré con una EA Control, donde vi de verdad lo favorable que era este matchup. Creo que de los más cómodos que puedo tener actualmente, sobre todo porque, como hemos dicho, sobre todo al inicio del análisis de las cartas, si holdeas correctamente los removals, estás muy cómodo. Aunque te hagan los Prince Philip, tienes tanto removal contra él que no te va a poder avanzar de lore. Así que fue una victoria cómoda, contundente, on the draw, 2-0. Y a partir de aquí empezaron a lloverme pairings, yo creo que bastante favorables, creo que conseguí jugar bien. La ronda 6 jugué contra un compañero de aquí de Cataluña, de Barcelona. He de decir que en el Game 1 creo que estuvo mejor, el Game 2 sí que tuvo muy mala suerte, pude responder muy rápido a todo, no consiguió encender ese motor con Clarabel, robar un montón de cartas, ¿no? Y sencillamente conseguir plantar varias Lanterns hacía que sus Enhazers realmente valiesen poco, ¿no? Entonces fue también una ronda on the draw, pero creo que es un matchup bastante bueno con, como digo, la versión que llevo yo. Lo mismo me ocurrió en ronda 7, donde en este caso seguía perdiendo el dado, pero como tenía matchups favorables, pues obviamente me sentía bastante cómodo. La ronda 8 ya pasamos contra, por primera vez subí a streaming, en este caso contra Koyak de Tinta Seca, un saludo enorme. La verdad es que me lo pasé súper bien, me sabe muy mal por él porque en este caso también era un matchup que yo considero que era bastante favorable para mí. Creo que tampoco le salieron las piezas necesarias, creo que lo jugó muy bien.
pero sencillamente, como vi las respuestas, conseguí ahí alzarme con ese 2-0. Y ya, para acabar el día 1, en ronda 9, me tocó contra un compañero de equipo, de mi equipo de Incredibles, que es Ferran, un gran saludo, donde viendo un poco la situación decidimos pactar ¿no? Intentional Draw, para asegurar que los dos pasásemos, en este caso, al Top Cut, aunque sabíamos que lo haríamos on the draw durante todo el día. Y ya pasamos al día 2, en este caso al Top Cut, en el Top 32. Me tocó contra una Purple Steel, como digo, iba a ir on the draw, lo sabía, acabé el número 24 del SIT, y en este caso conseguí alzarme con la victoria, con un 2-1. Fui por la línea, al ver un poco la lista, vi que era una lista muy estándar. Me recalcó que mis por unos le molestaban bastante, cosa que era un poco lo planeado, obviamente desde el principio. Sabíamos que generalmente los top quads son a lista abierta. Así que sencillamente conseguí esa guerra de evasivos, ganarla contundentemente, gestionar muy bien esas demonas. Al final tengo muchas herramientas para girarlos. Y eso me permite a veces ignorarlos. Y los Raging Storm muchas veces acababan el trabajo. Y en la ronda 11, que ya sería el top 16, me tocó contra Diego Araujo, gran jugador. En este caso era un mirror, yo iba a un the draw, pero su versión era totalmente distinta. No era una versión tan control, era una versión mid-range, donde iba... una de las cartas que más me llamó la atención era el genio de coste 3, 3-4, que bustea por 1 y por cada carta debajo lorea de 1 más. Llevaba 3 copias, una versión sin Raging Storm, muy interesante. Con algunos por unos, como Ohana, por ejemplo. En este caso de Stitch él llevaba 2. Sencillamente me aproveché muchísimo de esos 0 Raging Storm. Yo haciendo la mesa ancha, recuerdo que había gente mirando alrededor y cuando acabé muchas personas me vinieron a preguntar por qué estaba escupiendo muchas veces a tantos personajes y no me daba miedo el Raging rival. Cuando expliqué obviamente que no lo tenía, muchas personas ya soltaron el ahora lo entiendo, es que no sabíamos por qué jugabas, parecía sin pensar. Obviamente sabía dónde me metía. Creo que la gran diferencia principal fueron los Dumbos. Dumbos me generaban siempre una ventaja increíble de mano. Llegó a hacerme al top deck mano vacía un muy buen top deck que hizo, que fue Ohana. He de decir que la probabilidad obviamente era baja, inicio de partida, quedaban más o menos unas 45 cartas aproximadamente en el deck. Tenía una demona 4-6 con 5 de daños, que decidí no tradear porque iba a ser un tradeo de 3x1, me parecía exagerado en ese caso, hasta ese momento. Quería esperar un turnito, había bajado un coste 1 para ya luego girar y acabar con él. Hizo el top deck de Ohana, aún así conseguí, como digo, sobreponerme sobre todo por ese Dumbo, el generar la amenaza, forzándola a tener que bajar la mano con los evasivos y acabando tirando el Raging Storm, volviendo a esa ventaja de cartas. Ronda muy, muy, muy interesante. Me gustó muchísimo jugar con gente de mucho nivel. He de decir que todo el mundo en el top cut, en el top 32, no perdonaban un solo error. Así que lo disfruté muchísimo. Y ya por último, en el top 8, en mi ronda 12, aquí ya se acabó un poco el sueño. Me tocó contra Tony de Barcelona Top Dax. Un saludo muy muy grande. Nos conocemos de la escena local. Y en este caso él iba con perros. Él, si no recuerdo mal, iba primero del SIT. O si no era primero, en los primeros 4 puestos, si no recuerdo mal. Muchas felicidades. Y en este caso yo iba a un The Draw. Y este era el peor pairing, donde obviamente, como podéis ver, tuve mucha suerte de esquivarlo. Tampoco vi tantos perros, eso es verdad, sobre todo teniendo en cuenta que empecé perdiendo, ¿no? Al final, como vemos, en la ronda 3 yo acá iba ya 1-2. Supongo que al tener ese resultado empecé a hacer ese submarino, ¿no? Que se le dice, ir por debajo, y por allí no habían muchos perros. A mi alrededor no vi. Pero sí que es cierto obviamente que en el Top Cut ya habían muchos más, y en este caso Tony también en streaming que salimos, lo tenéis también en el canal de Victory Road, en la plataforma morada. Sencillamente jugó súper clean. Yo he de decir que puede que seguramente fuese por el cansancio, cometí algún misplay, creo que algún mal tintado hice. No sé si afectó, luego lo estuvimos comentando. Creo que no afectaba al resultado, pero cometí un misplay que obviamente me tocará repasar y ver
cómo mejorar para las siguientes veces. Yo creo que este sería el matchup que debería estudiar un poquito más para futuras ocasiones. Así que nada, este ha sido el deck, el análisis. Espero que os haya gustado mucho. Seguiremos viendo variantes. Espero que si alguien lo lleva, pues que me lo diga, que me escriba. Estaré encantado de ayudar a quien quiera. Así que muchas gracias a todos y adiós.